A ver, gracias por acudir a esta conferencia de prensa que estamos convocando casi de manera inmediata para dar a conocer la posición del grupo parlamentario del PRD respecto al otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez 2015. La medalla Belisario Domínguez se creó para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Por la relevancia de los galardonados, por la solemnidad de su entrega, donde se da lectura, me refiero a la sesión de la entrega de la medalla, se da lectura al histórico discurso del doctor Belisario Domínguez ante la presencia de los titulares de los poderes del Estado mexicano. Esta medalla, esta presea, constituye la máxima distinción que otorga el Senado mexicano. Desde que al Senado llegó la pluralidad política, el otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez ha sido producto de un proceso legislativo responsable, sensible y tolerante, así como de un trato honorable y considerado a todas las propuestas que se han realizado. Repito, un trato honorable y considerado a todas las propuestas que se han realizado. El otorgamiento de esta medalla entraña un profundo carácter republicano y, en tal sentido, una decisión de tal magnitud y trascendencia debe ser producto del más amplio consenso de la pluralidad que convive en esta soberanía. En el otorgamiento de esta medalla, el Senado debe de considerar el momento que vive la sociedad. En el otorgamiento de esta medalla, el Senado debe de considerar el momento que vive la sociedad y el mensaje que las y los senadores de la República queremos enviar a la ciudadanía. De esta manera, enfatizando el objetivo primordial de la medalla, el ánimo social y el mensaje que se enviaría a la sociedad, así como estableciendo el respeto absoluto a la personalidad y trayectoria de la persona que ha sido considerada como merecedora para el año 2015, el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República no acompaña la propuesta de otorgar la medalla Belisario Domínguez al ciudadano Alberto Valleres González. Es la posición del grupo parlamentario, reiterando que como Senado debemos de actuar con mucho respeto a cada una de las propuestas que se hicieron llegar. No queremos hacer demérito del nombre, del prestigio de la persona que en la comisión de la medalla Belisario Domínguez se hizo merecedora de este galardón. No vamos a hacer demérito como grupo parlamentario. Consideramos que el ambiente que vive el país, que el debate político, que el debate público que se ha instalado, hace que no acompañemos la designación del señor Valleres González como galardonado de esta medalla Belisario Domínguez. Es lo que queremos informar. Está conmigo el senador Zoe Robledo, que es el integrante de nuestro grupo parlamentario
en la comisión decir de manera muy clara que en nuestro grupo parlamentario prevaleció esta opinión, pero prevaleció también la decisión de no hacer denuesto ni de mérito del nombre del galardonado. Pero tenemos que fijar esta posición, que hubo en el grupo parlamentario opiniones para que el otorgamiento de la medalla fuera a favor, y lo digo con mucha franqueza, la del propio senador Zoé Robledo, el senador Armando Ríos Peter, estaban con la opinión a favor de que el grupo tomara posición a favor de la medalla, pero como somos parte de un equipo político, de una bancada, las posiciones en las comisiones corresponden definirlas a los grupos parlamentarios. Será el senador Zoé Robledo quien en el Pleno fije la posición del grupo parlamentario al respecto. Me interesa que quede perfectamente claro esto, pero esta es nuestra posición que hacemos como bancada del PRD en esta Cámara de Senadores. ¿Quieres decir algo, Zoé? ¿O te parece que así? No, creo que ¿sí? ¿Sí? Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. Adelante, Francisco. Buenas tardes, senadores. Gracias. ¿Qué tipo de intereses ven ustedes detrás del otorgamiento de este máximo galardón a un empresario? ¿Se estaría doblegando el Senado ante la presión del sector empresarial en nuestro país? En virtud de que desde su perspectiva el personaje en turno no cumple con la estatura de un galardonado de esta naturaleza, aunque ya anteriormente también se le dio la medalla a otro empresario. Voy a ver qué tan buen coordinador soy. Miren, a ver, nosotros no estamos en contra de los empresarios. El PRD entiende a una sociedad con todos los componentes. ¿Cómo puede haber un país con una sociedad sin empresarios? Creemos que el momento político y social que hoy vive el país no es el oportuno para otorgar esta presea a un empresario. No vemos nosotros ni conocemos que hubiera intereses. No vemos que el Senado se doblegue, pero tenemos nosotros una opinión política sobre este tipo de asuntos, una posición hasta de contenido ideológico, y por eso tenemos este anuncio que haberle hecho. Yo quisiera preguntarle a Zoé, hace unos momentos estuvo aquí el presidente de la comisión que otorga la medalla, Roberto Albores. Él decía que fue por unanimidad que se eligió al empresario. Tu falta de presencia aquí me hizo preguntarle si era porque esa unanimidad no estabas tú en esa unanimidad. Dijo, bueno, van a venir a hablar, pero van a venir a hablar a favor de la medalla, fue lo que dijo. Yo quisiera también preguntarles al coordinador Barbosa si no llegó ya el momento de acabar con esta partidización de la medalla. Este año me toca a mí, este año le toca al otro, y el que sigue al otro, y no hay manera de cambiar. Entonces, para hacer la más alta distinción que otorga el Senado, pues yo creo que este método como que no está correcto. ¿Qué piensan sobre este asunto? Sí, muchas gracias, Pancho. Empezaría nada más porque me interesa mucho hablar sobre la última parte de tu pregunta y contesto después la primera. Yo desde que empezamos los trabajos de la comisión he planteado no solamente con posiciones públicas, sino con iniciativas, que la medalla a partir del año 2000 empezó justamente a perder su sentido histórico y republicano por tres factores principalmente. El primero,
cuando se empezaron a tomar decisiones de premiar a mexicanos que ya habían muerto. Nunca pondría yo en el balance de si eran merecedores o no, pero la medalla que se creó en 1953 duró casi 50 años, salvo dos excepciones, una de ellas era Pino Suárez, que era un poco difícil traerlo en vida, que se dieron de manera post-mortem. Creo que es de las primeras cosas que hizo que la medalla perdiera su valor. El segundo fue que el Senado de la República desde el año 2000 se subsumiera y se ateniera a la agenda presidencial para la entrega de la medalla. Ni siquiera en la fecha en la que celebramos el centenario de la muerte de Belisario Domínguez, que fue el 7 de octubre del 2013, pudimos entregar la medalla en la fecha en la que durante 50 años el presidente de la República tenía una cita en el Senado de la República que era inamovible. El presidente Fox fue el primero en que empezó a pedir cambios de fechas y en su momento el PRI lo aceptó y se perdió esa idea. Déjenme exagerar como chiapaneco, es tanto como si se pidiera cambiar la fecha del grito de independencia o del desfile de la revolución. La fecha era el 7 de octubre y así lo fue durante 50 años. A uno de los pocos eventos durante el año al cual el presidente, el jefe del Ejecutivo, va a otro poder y no toma la palabra, va como invitado porque está la República reunida. Ese fue el segundo problema que ocurrió. Y por supuesto que el tercero fue la partidización. Haber hecho ese acuerdo desde hace mucho, no de esta ni la pasada legislatura, es un acuerdo prácticamente desde el año 2006, en que se definió que la forma más fácil era hacerlo por cuotas. Yo creo que la medalla debe de ser y debe de seguir siendo un símbolo de pluralidad política. También gracias a ese acuerdo se pudo transitar que gente como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas o Miguel Ángel Granados Chapa recibieran la medalla, o el propio Heraclio Cepeda. Pero sí creo que es una pregunta muy pertinente. Yo nunca he estado de acuerdo con la partidización. Creo que la medalla debería de convocar a que, a diferencia de otros temas, hubiera un gran acuerdo y que este fuera muy amplio. Para responder tu pregunta, te la respondo de manera muy simple. No hubo votos en contra. Yo ejercí mi derecho de abstenerme de votar en el dictamen. A ver, el tema de la llamada partidización. La regla que nosotros tomamos al arranque de este Senado fue, primero se abre una convocatoria pública, y de entre los propuestos es como se hace la definición. No se restringe a que solo proponga un partido político o una bancada de un partido político. Hay que recordar que en las cámaras la forma de funcionar es a través de grupos parlamentarios de partidos políticos. Eso hay que tenerlo presente. No porque el partido esté presente en los desempeños de los grupos, pero tenemos una identificación política. ¿Sí? Entonces, el acuerdo que se tomó, que era idéntico al del Senado anterior, fue que un año proponía el PRI, otro el PAN, el siguiente el PRD, y que los otros dos grupos parlamentarios tenían derecho de dar opinión, inclusive de objetar. Y eso era suficiente para que la propuesta no pasara. Eso ocurrió en el primer año, También en el segundo. A las propuestas que le correspondía a uno y otro partido en su momento, hubo opiniones que impidieron que se otorgara el galardón a determinadas mujeres y hombres, también cuando nosotros, en el tercer año, ¿sí? O sea, porque era esa la regla de oro, o la regla no escrita, de que proponía una bancada, pero las otras dos podían dar una opinión que inclusive impidiera que esa propuesta pasara. Ya no tiene el caso decir quiénes son, porque habría demérito en los nombres de las personas sobre los cuales hubo un impedimento de una de las bancadas. Hoy, la posición del PRD no es nueva, Nosotros la estuvimos expresando así, desde que comenzó a surgir el nombre, solamente que sí, no se cumplió la regla con la cual
habíamos estado resolviendo el tema de la medalla Belisario Domínguez. Pero quiero perfectamente dejar claro otra vez, voy a insistir, no queremos hacer de mérito de ninguno de los propuestos, menos de la persona que ha sido designada en la comisión para recibir la medalla. Para nosotros es un ambiente poco propicio, poco conveniente para que se entregue este galardón a un empresario. Esa es nuestra posición, la posición que tenemos como grupo parlamentario. Entonces no vamos a ser nosotros los que hagamos denuesto de nadie, de ninguno, pero dejamos claro que vemos que el ambiente social, político, el momento que está viviendo la sociedad mexicana, que se está viviendo en nuestro país, no es el adecuado para otorgar un galardón a un empresario. ¿Parece? Sí. ¿En cortito? ¿En corto? Sí. Yo quisiera saber si ante el Pleno van a actuar al igual que lo hizo el senador Zoe en comisiones, si se van a abstener en lugar de votar abiertamente en contra, como se esperaría, de una bancada que está en contra de la persona a la que se designó. Y la segunda sería que preguntarles si no hubiera sido mejor, ya que la propuesta era dársela a un magnate, pues mejor se lo hubieran dado a Carlos Slim, que es el número uno, ¿no? Si así van PRI-PAN, pues mejor. Es más de izquierda Carlos Slim, parece, ¿no? No, mira, la responsabilidad del voto en el Pleno es personal. Siempre así se ha asumido dentro del PRD, la libertad para asumir una posición en el momento de ejercer el voto. Pero yo estoy cierto que no va a haber duda de que los senadores y las senadoras del grupo parlamentario voten en contra, no tengas duda de eso. Bueno, él tomará una posición propia. O sea, yo por eso quiero ser leal con todo lo que ha ocurrido, ¿me explico? Y él y el senador Ríos Peter en el grupo tenían la posición de estar a favor de que el señor Bayeres recibiera la medalla. Y nosotros respetamos esa posición. ¿Sí? ¿Cómo se respeta la posición del grupo? Como se respeta la posición. Y agradezco al senador Robledo que esté aquí en esta conferencia de prensa. Buenas tardes. Ustedes, tanto el senador Ríos Peter como usted, senador Robledo, son itamitas. Entonces, esa es la razón por la que votarían a favor de Bayeres, por un lado. Y por el otro, ¿cuántas personas, o sea, número, cuántas se presentaron en esta convocatoria para este 2015? Correcto. ¿Cuántas? Y sobre todo si hubo mujeres, por favor. Sí. Gracias. Claro que sí. Mario Delgado es itamita. Mario Delgado es el ITAM. Que pase, por favor. Pásale. Otro itamita destacado. Fue el que impuso esta voto del PRD. Es de Morena, pero está en contra. Es itamita, porque es de Morena, más bien. Es itamita y es de Morena. Porque por ahí sorreando, ¿verdad? No responde, creo yo, a un asunto exclusivamente que tenga que ver con la universidad en la que estudiamos, en mi caso, ciencia política. Sin duda, para mí es importante porque yo no negaré nunca mi alma mater. No creo que el ITAM sea una escuela que se haya ideologizado. Del ITAM hay senadores de Morena, hay senadores del PRD, hay senadores del PAN, hay senadores del PRI, hay senadores del Verde. Creo que no hay una carga en ese sentido. Para seguir el mismo ejemplo, es como si se postulara Slim y decir que alguien va a apoyarlo por ser uno de los máximos donantes de la UNAM, a la cual, por cierto, dentro de un mes seré también egresado. Pero yo creo que es una posición que obedece, en mi caso, simplemente a plantear algo. Yo no creo que se deba, como ya lo señaló el senador Barbosa, hacer un demérito en el caso de ninguno de los postulados, 43, por cierto, los que llegaron este año, que lo mismo estuvo Jacobo Zabludovsky, que Armando Manzanero, que Jorge Carpizo MacGregor,
que la ministra Olga Sánchez Cordero. Yo creo que en ninguno de los casos el dictamen lo que busca es evaluar ni mucho menos demeritar a nadie, y en ese sentido me mantuve, porque sí creo que debería de procurarse, y en ese sentido pues es un tema que tiene que ver con el PRI, más que una posición política o de intención partidista, por lo que debería procurarse más bien es el consenso de todo el Senado de la República. Creo que el PRI no lo hizo con el tiempo ni con la intención suficiente de también, como nosotros en sus momentos lo hicimos, ofrecer otras alternativas. De eso se trata la construcción de acuerdos. Pero lo que sí creo es que, bueno, pues, es una posición que en el caso de mi participación en la comisión, el grupo hizo una posición y yo seré siempre respetuoso a las posiciones del grupo. Y por eso también espero que todos los compañeros así hagan lo mismo. Mira, no tengo el dato, pero sí hubo cerca como de 20% de participaciones. Julieta Fierro volvió a ser postulada, propuesta, y vaya, hubo varias mujeres, ya te mencioné a la ministra Olga Sánchez Cordero, y efectivamente con cumplimos 20 años sin haber premiado una mujer. ¿Sí? ¿Qué dices, Marifi? Disculpe que insista en el asunto, que algo mencionamos sobre el ITAM, pero entiendo que fue el Consejo Coordinador Empresarial y el ITAM que hace la propuesta de Balleres. Ahí resulta medio lógico el asunto, porque bueno, pues si sabemos que Balleres es el dueño del ITAM y su papá es el fundador, pues resulta hasta en un conflicto, diría yo, de interés. No sé si eso también sería motivo de ponderación para la determinación que se asumiera, ¿no? O sea, ahí creo que también hay una situación extraña, ¿no? Es como si a Slim lo propone Carso, ¿no? O Televisa, entonces, o Telcel, pues sí, o sea, digo, resulta ilógico que la propuesta haya venido precisamente del Consejo Coordinador y del ITAM, ¿no? ¿Y la pregunta a quién? Bueno, a ver, un conflicto de intereses cuando hay un beneficio en curso o a determinar. En este tipo se trata solo de un reconocimiento del otorgamiento de una medalla, no hay ningún interés, ningún beneficio de naturaleza económica o algo parecido. No creo que se encuadre este asunto de que si la propuesta provino del ITAM, que yo no sé de quién provino, ¿sí, del ITAM? Fueron 3 propuestas, bueno, una de ellas. Una de del ITAM, ahora que se tome una votación por parte de egresados del ITAM, se estarían ellos en conflicto de interés. No lo veo, no encuentro que se encuadre ese supuesto. Gente que obviamente tiene el interés de que él sea, ¿no? O sea, bueno, yo creo que tendría razón en el sentido de que el interés del propio ITAM recayera en favor de su fundador o de uno de sus fundadores, pero no vemos nosotros que hay un conflicto de interés. Es que la convocatoria más no. Sí hubo una carta de Gutiérrez Calderón, pero fue posterior a la del rector del ITAM. Yo no compro ahí, pero pregúntenle a otros senadores. Adelante, Mario. Pero moderado, por favor, ¿eh? Que no le salga lo radical. No, hay que pedirle moderación a los compañeros porque mañana se inaugura el Palacio de Polanco después de haber sido remodelado. Ojalá no quieran ir a entregarle la medalla al Palacio de Hierro. Sí, moderación para mis compañeros que van a votar a favor. No, a ver, me han hecho varias veces esa pregunta, si hay una contradicción entre ser egresado del ITAM y no estar a favor de la medalla Belisario Domínguez en favor de don Alberto Balleres. Primero,
mi reconocimiento a don Alberto en su trayectoria como empresario y también por la institución educativa, un modelo privado exitoso, del cual es mi alma mater y me siento orgulloso además de ello. Pero justamente ahí me enseñaron a ser un libre pensador. Es decir, quienes piensan que por haber estudiado en una institución te estructuran la mente de cierta manera o adquieres ciertos compromisos el resto de tu vida, es absolutamente falso. Si algo enseñan ahí es al libre pensamiento y a cuestionar el estado actual de las cosas. Esta medalla no es un ejercicio de relaciones públicas ni de filiaciones universitarias. ¿Qué significa la medalla Belisario Domínguez? ¿Qué representa Belisario Domínguez en nuestra historia? Representa la denuncia del abuso del poder que le cuesta la vida a Belisario. ¿Qué le duele actualmente al país? ¿Por qué estaría dispuesto a morir actualmente Belisario Domínguez? ¿Qué valores abrazaríamos? Entonces, el cuestionamiento no es a quien va a recibir la medalla Belisario Domínguez. El cuestionamiento no es a don Alberto Balleres y su trayectoria. El cuestionamiento es hacia nosotros. ¿Quiénes somos como Senado? ¿A quiénes representamos? ¿Qué valores queremos abrazar? Yo no estoy en contra de la generación de la riqueza, pero que le rindamos tributo en estos momentos, como Senado, que deberíamos ser portadores de la conciencia nacional. Dárselo a uno de los empresarios que ha acumulado una buena parte del Producto Interno Bruto en los últimos años, es premiar a un modelo económico donde tenemos una brutal desigualdad del ingreso. ¿Eso es lo que queremos premiar? ¿Eso es lo que estamos nosotros como senadores comprometidos? No, nuestra labor es estar justamente con los valores que deberían estar en estos momentos, por la circunstancia del país, por encima del valor de la generación de la riqueza. Por ejemplo, la libertad de expresión. Por ejemplo, una distribución más igualitaria de oportunidades, por ejemplo, con la justicia. No tenemos mexicanos que encarnen esos valores. Eso es lo que deberíamos estar haciendo como Senado, porque si no, pues no somos la conciencia nacional. Belisario fue la conciencia nacional en un momento específico de nuestra historia. ¿Cuáles son los valores que representan la conciencia nacional y quiénes los encarnan en estos momentos de nuestra historia? Deberíamos estar premiando, deberíamos estar honrando, deberíamos estar rindiendo tributo a otras personas. Entonces, el cuestionamiento no es para la trayectoria de don Alberto, el cuestionamiento es para nosotros mismos. ¿Qué queremos como Senado y a quiénes representamos? Bien, señor Encinas, si no le doy la palabra, va a salir muy enojado. No, muy brevemente, compartiendo lo que ha señalado ya tanto Miguel Barbosa como Mario Delgado, yo creo que una reconocimiento de esta naturaleza es un reconocimiento al modelo neoliberal que se ha seguido hasta ahora. Y lamentablemente se ha ido deteriorando, lo dijo muy bien Zoe, el proceso de adjudicación de la medalla Belisario Domínguez, que es la máxima presea del Senado de la República, que hoy, en lugar de ser, más bien la presea Belisario Domínguez va a pasar a ser una presea totalmente palacio. Gracias. Bueno.